Hola, mi nombre es Johnny Conrado, estudiante de la UCN y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy analizaremos el tema del lenguaje normativo y abarcaremos lo que distingue a los sistemas normativos. Veremos los ámbitos internos, donde entran los ámbitos morales y religiosos, y veremos igualmente los ámbitos externos, donde entra lo social y lo jurídico. Sin más preámbulos, comencemos con el tema. Comenzaremos hablando del lenguaje normativo. En lo referente al lenguaje normativo se aprovecha de las carencias propias que posee el lenguaje ordinario, que representa ambigüedad en sus textos y en consecuencia tienen también una impresión y su significación depende del contexto y adecuación a las circunstancias dadas en ciertas situaciones. Como consecuencia de ello, sus expresiones pueden tener distintos sentidos y por ello existen necesariamente diversidad de métodos para interpretación. Pero aún cuando no puede dejar de tener en cuenta el lenguaje ordinario desde otro punto de vista, la modalidad normativa de su uso solo puede articular mediante otras reglas que dan identidad. Un claro ejemplo de ello es la palabra robo. En el lenguaje coloquial significa apoderarse de algo ajeno. En cambio, en el lenguaje normativo su semántica es distinta porque se opone a hurto, diferenciándose de él porque poseer un rasgo distintivo, acción con violencia. En el lenguaje normativo posee una serie de características donde relataremos las más importantes en este ámbito. Tenemos la coercibilidad, capacidad de la autoridad para hacer que se respeten sus resoluciones y obligar sus cumplimientos. Igualmente tenemos la coherencia, que es el lenguaje jurídico que se considera cerrado, puesto todos sus términos tienen siempre el mismo significado y connotaciones. Por tanto, se evitan siempre las interpretaciones estilísticas o expresivas. De igual manera tenemos la formabilidad. Debido al ámbito que se desenvuelve en las personas al usar este lenguaje jurídico administrativo, se utiliza en el registro más formal de la lengua, así como expresiones claras y correctas y elegantes. Igualmente tenemos el estilo formulario, empleado corriente de fórmulas fraseológicas y léxicas que dan a este lenguaje un carácter ritual y estereotipado. Por último tenemos el registro. En los textos administrativos encontramos un lenguaje planificado en el que se recurre a un registro formal. Este lenguaje debe mantener el principio de cortesía. No deben contener, por tanto, insultos. A continuación veremos lo que distingue a los sistemas normativos, pero antes de eso tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es un sistema normativo? El sistema normativo es el conjunto de normas e instrucciones, así como los entes que aplican en el derecho que regulan la sociedad o un territorio concreto. Normalmente se habla de distintos conjuntos de sistemas normativos, sin embargo, cada país tiene su propio sistema, es decir, no son aplicables las mismas normas en todos los países. Por ello, una misma actividad puede figurar como delito en el sistema normativo de un país y no ser aplicable sanción alguna según el sistema normativo de otro. El ordenamiento jurídico y el sistema normativo tienen una estrecha y directa relación, y los países democráticos, la Constitución se rige como una regulación máxima del ordenamiento jurídico y como base sobre lo que se asienta en el sistema normativo. A continuación veremos las clasificaciones de los sistemas normativos. Las normas jurídicas, que son la base de la legalidad en la sociedad, poseen características que las diferencian una de las otras. Tenemos la jerarquía. En esta jerarquía se convierte en una guía para determinar cuál es la norma aplicable en caso de conflicto o confusión. Por otra parte, es precioso que unas normas presentes apoyen a otras, es decir, cada norma jurídica asienta en otra norma superior. El ámbito de material de validez se refiere a las normas jurídicas asociadas al área del derecho que regulan. Dentro del derecho privado están los ámbitos civiles, internacionales, privado, mercantil, entre otros. También hay otras áreas del derecho como seguridad social, asistencia social o trabajo.
Por último tenemos el ámbito especial de validez. Esta clasificación viene establecida según el espacio físico donde son aplicables. Cuando el sistema normativo es federal, estos ámbitos especiales pueden ser federales, local y municipal. A continuación veremos el ámbito interno, donde tenemos las normas morales. Las normas morales no son de cumplimiento obligatorio, aunque sí se puede llegar a generar remordimiento o sentimiento de culpa por haber actuado de manera incorrecta ante una situación en particular. En este sentido, el seguir las normas morales depende de cada individuo, de su conciencia y de su capacidad para distinguir entre las acciones correctas e incorrectas. Por ejemplo, no decir mentiras a tus seres queridos, respetar los bienes ajenos, no cometer adulterio, actuar de manera honesta, ser bondadoso, entre otras. Igualmente tenemos las normas religiosas. Las normas religiosas se corresponden a lo religioso y a las pautas de conducta que las distintas creencias religiosas estipulan como correctas o prohibidas. En este caso, el cumplimiento de las normas religiosas puede conllevar al sentimiento de culpa por haber caído en pecado, incluso a recibir algún tipo de castigo divino. Tomando esto en cuenta, se puede decir que las normas religiosas afectan incluso a las normas morales. Por ejemplo, en la religión católica, muchos hombres y mujeres cumplen con un voto de castidad y celibato para dedicarse a la vida espiritual. Otro ejemplo que es común en diversas religiones tiene que ver con el castigo a la infidelidad por ser visto como un acto incorrecto e inmoral. A continuación entramos al ámbito externo, donde abarcaremos el trato social. Las normas sociales son aquellas que se refieren al trato social a fin de promover y establecer valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad, la inclusión, entre otras, entre los ciudadanos general. Por tanto, se trata de normas o reglas potestivas, puesto su cumplimiento puede ser o no obligatorio, aunque de manera tácita todas las personas saben que deben cumplir y por qué razón. De hecho, a partir de estas reglas surgen muchas de las normas legales de cumplimiento obligatorio establecidas por las instituciones del Estado. A continuación, veremos las normas jurídicas. Se trata de normas formales que están aprobadas y establecidas en un marco legal, por lo tanto su cumplimiento es obligatorio, aunque se desconozca su existencia y penalidad. Por ejemplo, el incumplimiento o atraso en el pago de un impuesto puede generar una multa en los casos de estafas, robos, crímenes más graves. Se han establecido normas que incluyen penas de cárcel. En este sentido, las normas jurídicas y legales son establecidas a fin de establecer una serie de conductas que son consideradas como correctas según el marco legal de un Estado y que permitan el desarrollo de una convivencia social armónica. Y con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y que le den like y compartan. Espero que la información les haya ayudado en algo y recuerden, soy su amigo el Johnny y nos vemos hasta la próxima.